Bueno, continuando con el ciclo de charlas de este curso de capacitación, hoy esta sesión va a estar constituida de dos presentaciones. En la primera de ellas, Ramiro Lamas, que es un gusto que esté aquí con nosotros, es operador de Sintra en la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital Ludovica, así que él se va a referir a algunos conceptos sobre el Sintra, que es nuestro programa que, digamos, rige toda nuestra actividad de procuración y de trasplante en el país. Y con posterioridad, la doctora Laura Aguerre, vamos a tener el enorme gusto de contar con la disertación de Laura, que es la directora del registro de médula de INCUCAI. Así que va a ser una jornada muy intensa y muy interesante como todas las que vienen siendo. Como siempre, entre charla y charla, las personas que están ingresando van a poder a través del chat hacer comentarios o preguntas. Y ambos disertantes van a dar sus contactos como para que ustedes puedan, especialmente los que lo ven de manera sincrónica, si les queda alguna duda o quieren comentarles algo, pueden también hacerlo. Así que, bueno, Ramiro, adelante. Bueno, muchas gracias, Hugo. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya les comentó Hugo, yo trabajo en el Hospital de Niños en la Ciudad de La Plata. Soy operador de Sintra y hoy les voy a explicar básicamente qué es el Sintra, sus objetivos y funciones, y al final un pequeño tutorial de cómo se carga un paciente y se solicita un trasplante de médula. Bien, acá compartimos la... Perfecto. Bueno, el Sintra es el Sistema Nacional de Información y Procuración de Trasplante de la República Argentina. Es un sistema informático a cargo de administrar, gestionar y fiscalizar las actividades de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células a nivel nacional. Fue impulsado y coordinado por el INCUCAI a fines de 2002 y bueno, constantemente implementa nuevas funcionalidades para mantenerse actualizado y en funcionamiento. Todos los procesos de inscripción, actualización en la lista de espera, como los de donación, distribución y asignación de órganos y tejidos, están a cargo del INCUCAI y del Ministerio de la Salud de la Nación. Todo esto dentro del Sintra. Las principales estrategias que tiene el Sintra principalmente es descentralizar la gestión y la fiscalización de la información para que todos los actores que intervienen en los diferentes procesos interactúen en el sistema, en el Sintra. Todo sucede dentro del Sintra. La información está en un banco de datos unificado e integrado. Otra de las estrategias es reafirmar la organización jurisdiccional de ablación e implante en su rol fiscalizador. O sea, en el Sintra también se fiscalizan todos los procesos de donación que suceden en el país. Después, bueno, considerar el potencial del receptor como un actor protagónico, instrumentando su derecho de acceso a la información a través de múltiples canales habilitados y focalizar los procesos de inscripción en lista de espera y seguimiento post-trasplante en sus derechos. Los objetivos generales son registrar, o sea, se registra toda la actividad de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células de la República Argentina. Se fiscaliza, como ya había dicho anteriormente, el INCUCAI y todas las instituciones que lo requieran tienen la herramienta de fiscalizar la actividad en cuanto a trasplante de órganos. Después, funciona como control de gestión, brinda a las autoridades sanitarias y a la comunidad profesional una herramienta para evaluar y realizar distintos análisis con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones y a la investigación científica. Y esto es muy importante, la transparencia, porque dentro del Sintra está toda la información
de la actividad de trasplantes y se le permite el acceso y la consulta de esa información con distintos niveles de complejidad para satisfacer las diferentes necesidades de la comunidad. O sea, es de acceso público con distintos niveles de seguridad a través de usuarios de un sistema de usuario y contraseña. Eso más adelante lo voy a explicar. Bueno, el Sintra está dividido en 6 módulos distintos. El módulo 1 es el Registro Nacional de Insuficiencia Renal Crónica Terminal. El módulo 2, listas de pacientes en espera de órganos y tejidos. El módulo 3, Registro Nacional de Procuración. Módulo 4, el Registro Nacional de Trasplante. El módulo 5, el Registro Nacional de Donantes de órganos y tejidos. Y el módulo 6, que es que nos compete en esta charla, es el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, CPH. Bien, algunas características técnicas del Sintra. O sea, cada módulo de los que nombraba anteriormente tiene su grupo de usuarios y una funcionalidad particular, pero todos están integrados dentro del mismo sistema. Fue desarrollado con tecnologías confiables y flexibles, eso es importante, por ahí es un poco técnico, pero es importante destacarlo, con hardware y software seleccionado de uso exclusivo para los servidores del INCUCAI. El diseño prioriza la confiabilidad y la seguridad de la información. Se solicita la autenticación de acceso mediante cuenta de usuario y contraseña, como ya había dicho antes, y la información se codifica para evitar que se altere o se modifique. Al ser una aplicación web, la accesibilidad es bastante simple, sí, porque lo único que se necesita es una buena conexión a internet y una computadora más o menos moderna. Y el Sintra está diseñado para funcionar las 24 horas del día y los 365 días del año. Y tiene medidas de seguridad necesarias para resguardar el acceso y los datos y la confidencialidad de la información. Eso es muy importante, porque son datos sensibles los que... Bien, no sé si fui muy rápido, pero esto es un poco de las características del Sintra. Ahora vamos a pasar a un pequeño tutorial de cómo ingresar a la página y cómo ingresar un paciente nuevo a una solicitud de trasplante. Bien, primero y principal, hay que ingresar a la página www.sintra.incucay.gov.ar y ahí van a aparecer los distintos módulos que nombraba yo anteriormente. En este caso, el que vamos a ingresar es a células progenitoras hematopoyéticas. Disculpen si miro para arriba porque en la pantalla veo mejor, es más grande. Una vez que ingresamos al módulo de células progenitoras hematopoyéticas, seleccionamos la opción de solicitud, trasplante y seguimiento de CPH. Una vez que ingresamos, tenemos 6 opciones. Para ingresar un nuevo paciente, vamos a tener que cliquear sobre la opción de solicitudes de trasplante de CPH. Ahí nos va a llevar a una lista de pacientes que ya están cargados previamente y se pueden buscar por documento o apellido para consultar esa lista. O si se quiere registrar un paciente nuevo, hay que hacer clic arriba a la derecha donde dice registrar solicitud de trasplante de CPH. Una vez que cliquemos ahí, tenemos que ingresar el DNI del paciente, el tipo de trasplante, sí, el tipo de trasplante. Bien, podía ayudarme con el mouse, bien. El tipo de trasplante, que en este caso, bueno, yo usé un ejemplo. Obviamente borré los datos del paciente, pero bueno, el tipo de trasplante puede ser halogénico relacionado, no relacionado o autólogo. Después, una vez que enviamos esos datos, en la segunda pantalla vamos a
colocar en los campos el apellido, el nombre, el documento, género, peso, todos los datos del paciente, nacionalidad, después, bueno, el domicilio, si tiene obra social o no, el financiador y por último los estudios de HLA. Una vez que realizamos esto, no, ahí está. Bien. Una vez que ya ingresamos los datos del paciente que queremos cargar, vamos a volver a la parte de... voy a ir para atrás para mostrarle mejor. A la parte de solicitudes de trasplante de CPH, que les contaba anteriormente, y ahí van a aparecer, ahí les voy a mostrar, la lista, esto no me quedó, la lista de los pacientes ingresados al sistema, donde figura si ya tiene el implante, si ya tiene el trasplante realizado o tiene el trasplante asignado o todavía falta. Y lo que podemos hacer ahí es consultar los datos que cargamos. Si hacemos clic acá en el ojo, también podemos cliquear en donde dice TX, que sería para que carguemos el trasplante. Y bueno, se pueden consultar todos los datos ingresados y hasta corregirlos también, si hubo algún error. Bien, eso ya sería hasta acá llegó el tutorial de cómo ingresar un paciente y un trasplante nuevo al Sintra. Acá yo les dejo también contactos para más información de los distintos módulos, así como también mi casilla de correo para que me hagan consultas sobre el Sintra o esta clase. Y además, yo voy a dejar subido al PEB, a la plataforma del curso, este mismo PowerPoint más un PDF donde se explica más detalladamente el ingreso de los pacientes al sistema, también con capturas de pantalla. Está paso por paso cómo ingresar a un nuevo paciente y los estudios de HLA. No sé si tienen alguna duda para... No, pero algunos comentarios para comentar, sí. O para hacerte... Sí. No, a ver si hay... para ver si hay alguna... te quería, a vos como que estás acostumbrado a trabajar con el Sintra y es tu actividad, ¿no? Sí. Porque hay ¿eh? Ah, bueno. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario en el chat, adelante de esta parte la van haciendo y la vamos y perdón que contestando. te interrumpa. Sí. Sí, me olvidé de aclarar que es muy importante para trabajar con el Sintra tener a mano la historia clínica de los pacientes, porque de ahí sacamos la información para ingresar y estar en permanente contacto con los médicos de la sala por si surge alguna duda técnica o médica, porque bueno, yo soy administrativo, no soy médico, y muchas veces necesito que me ayuden con algunas terminologías. Claro, justamente te quería preguntar, porque es un trabajo en equipo, sí. Te quería preguntar desde tu puesto de operador, digamos, ¿cuáles son tus dificultades, digamos, o que surgen en tu actividad diaria, digamos, como operador del Sintra, de cargar pacientes, como vos comentabas, hacer consultas de pacientes, cuando nosotros queremos ver nuestra productividad, muchas veces vemos el listado de pacientes, la cantidad de trasplantes que hicimos en fin. Sí. Y hacer ¿cómo te podría decir? Reforzar un tema que es muy importante tenerlo siempre el Sintra actualizado. Sí. Es decir, cargado, que los equipos de trasplante... Sí, que esté al día. A ver, si podés comentar ese tema porque es muy importante. Sí, es muy importante que la información que se sube al Sintra esté cargada en tiempo y forma, porque no se puede, o sea, por ejemplo, no podés tener, en fecha de hoy, o sea, se realiza algún trasplante hoy, 22 de septiembre,
y cargar ese trasplante, cargar el paciente recién la semana siguiente, antes de cargar cuando el trasplante ya está realizado, por ejemplo. Ese puede ser una de las Claro. de Y los problemas. otro tema es que es importante que esté cargado porque administrativamente, Sí, para todo el tema hay un plan del INCUCAI que es de sustentabilidad, sí, por el cual por cada trasplante hecho a un paciente con cobertura pública exclusiva, exactamente. claro, el INCUCAI al hospital le da un monto de dinero, se llama plan de sustentabilidad. Sí, El INCUCAI hace eso siempre y este, cuando claro, el paciente esté cargado en el SINTRA. claro, Si el paciente no está, porque es la forma que tiene el INCUCAI de poder, digamos, controlar y saber que está haciendo la sustentabilidad. Y lo mismo pasa con cuando hay que facturar una obra las social, obras sociales, sí. se utiliza el SINTRA como. Sí, Y después una mención al tema de la conectividad. No sé ustedes en el hospital, en el Ludovica, cómo están con la conectividad. Es sí, cierto que el hecho que sea vía web, desde cualquier computadora o un celular, uno puede ingresar al Sintra, pero también hay que tenerla, claro, digamos, sí, sí. hay que tener la Sí, es conectividad. verdad No que sé ustedes cómo están desde ese sí, punto de es verdad que vista. una de las ventajas es esa, que se puede acceder desde cualquier computadora, pero bueno, sí, es importante tener una conexión a internet estable. En Claro, el hospital muchas veces nos pasa que sí, que por ahí durante toda la mañana perdemos la conexión y no hay manera de trabajar así. O sea, no se puede cargar nada. Por eso sí, es importante que la conexión a internet sea estable y que la computadora esté claro, actualizada y más o menos moderna. No, claro. Voy a hacer voy a hacer una pregunta que es algo que muchas veces les pasa a los médicos cuando sí, tienen que cargar, por ejemplo, el HLA. sí, Viste que muchas veces los HLA la denominación varía de acuerdo a cada lugar. sí, Entonces laboratorio. muchas veces, claro, de acuerdo a los laboratorios, entonces muchas veces los médicos preguntan, tienen dudas acerca de cómo cargarlos. Sí, ¿Podés darles algún tipo de información? sí, sí, justamente también esa es una de mis dificultades, porque siempre consulto porque es muy importante cargar Claro. los HLA. De todas maneras, yo en los archivos que dejamos cargados en el PEP, en el curso, eh, dejé un PDF con el explicativo de cómo cargar los HLA correctamente y la denominación. Sí, porque suele ocurrir que el sistema te tira error si vos no lo cargas de la manera correcta. Sí, eso Pero depende bueno, si también. está puesto en un PDF, Sí, 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 mejor porque está todo para. Yo no lo quería incluir en la charla porque parece que me hacía un poco engorroso y se me dificultaba a mí también que no soy Claro. médico, no está bien. pero sí, 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 sí. Esa es una de Perfecto. Eh, Bueno, bueno, por ahí durante Ramiro se queda con nosotros igual. sí, y Este, al final del PowerPoint yo dejé mi mail por si necesitan hacer alguna consulta, yo no tengo problema en contestar. bien, bueno, eso es importante también para, como hay dentro de las personas que están haciendo el curso, hay personal administrativo que eh, la posibilidad de rotar por acá o tener la unidades de información, digamos, Sí, de rotar por acá o tener la posibilidad de interactuar contigo, también está eso, así sí, que bueno, esa posibilidad también está, hasta sería interesante que se concrete, ¿no es cierto? sí, sí, Así estaría muy que bueno eso. estaría muy bien. Sí, Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda presentación. Ya está con nosotros Laura Guerra, directora del registro de CPH de Incucay. Hola Laura, Hola, estás buenas muteada, tardes ¿eh? a todos. ¿Ahí se escucha? ¿Se Ahí escucha se ahí? escucha un poquito entrecortado. A ver, a ver si ahí hay mejor conexión. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha, ¿sí? Ahí se Ah, bueno, escucha. perfecto. Bueno, buenas tardes.
Yo quería hacer un comentario, me pareció muy buena la presentación, muy práctica, y es cierto lo que dice Hugo acerca de mantener actualizado el Sintra, tanto por el programa de sustentabilidad, y también en el caso de las búsquedas de donante no relacionado, en las cuales muchas veces, bueno, los pacientes lamentablemente tienen intercurrencias o se posterga el trasplante porque afortunadamente tuvieron una buena respuesta al tratamiento. Y cuando las búsquedas continúan activas, los donantes se siguen estudiando, entonces se los sigue citando para las extracciones de sangre, etcétera. Por eso es importante esta comunicación hacia el registro, que haya una comunicación muy fluida. Eso es lo que les quería Sí, aclarar, sí. la importancia. Bueno, voy a compartir pantalla. Adelante. Ahí. ¿Ven bien? ¿Se Ahí ve? está, empezó a compartirse. Sí, Bien. ahí sí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar del curso y me convocaron para hablar acerca de... Laura, Sí, perdóname. sí, ¿Podrás ponerla en sí. la pantalla completa? A ver. Sí, está en pantalla completa. Por ahí está lento. ¿No lo ven? ¿En Lo completa? vemos, pero no en pantalla completa. Lo tengo en pantalla completa. A ver. ¿Vos ya lo tenés? Sí, sí, sí. Bueno, por ahí podemos esperar un poquito. A ver. Ahí estoy con el puntero láser, ¿se ve? ¿El puntero? ¿Sí? No. ¿No? Ah, entonces será la conexión. Pero recién no tenía problemas. ¿Quieren que No, de siga? hecho, hoy de hecho en la prueba la vemos bien. ¿Ven bien? Este, Sí. Qué raro. La tengo en completa, ¿eh? Si quieren, sigo así. vos desde acá no podés. No, es un delay que hay. Ya va a llegar. Bueno, voy haciendo la introducción entonces. Voy a hablar Dale. acerca de la organización del registro y del trabajo que hacemos desde la captación de los donantes y el ingreso al registro, la búsqueda de los donantes no relacionados y cómo es la procuración. Debido a que la probabilidad de encontrar un donante familiar es baja, entre hermanos es de un 25%, debido a la herencia, resulta importante tener la posibilidad de buscar donantes no relacionados en todo el mundo. El primer registro que se fundó fue en el año 1974, que es el registro de Reino Unido, que se llama Anthony Nolan, en memoria de un niño que tenía una enfermedad de Wiskott-Aldrich y que para el tratamiento de su enfermedad necesitaba un trasplante de médula ósea. Lamentablemente en su familia no había un donante compatible y su madre comenzó a impulsar una búsqueda de donante no relacionado, pero al no existir registros mundiales no fue posible y lamentablemente el niño falleció, pero ella continuó impulsando el crecimiento de los registros en el mundo. Y si bien el sistema HLA es el que tiene mayor polimorfismo y hasta el año pasado se conocían más de 37.000 variantes alélicas, lo que significa un desafío encontrar un donante compatible en todo el mundo.
esto es posible y de hecho esta imagen lo muestra por esta es una imagen del intercambio de productos de CPH que hubo durante el 2022 en todo el mundo. Es decir que Laura, sí, Laura, sí, perdóname. sí. No, porque no solamente no tenés pantalla completa, sino que no vemos que pasen las diapos acá. Ah, a ver. Quedó la presentación inicial, pero no están pasando las diapos. Ay, qué problema. A ver, ahí lo Yo pueden te ver. diría, yo te diría, no, que vuelvas a, que Salgo y vuelvo a vuelvas, entrar. volvé a compartir pantalla, Sí, selecciona tu presentación, digamos, de nuevo, sí. A ver, la y cierro y dale, la vuelvo a entrar, ¿les parece? La vuelvo a abrir. sí, exacto, y ponelo en presentación, donde está la presentación para pantalla completa, ahí, Sí, sí. a ver si la abre. Ahí. Ahí está en pantalla. A ¿Ahí ver lo si. ven? Ahí está. Ahí lo vemos. A ver, pasá la Ah, próxima bueno, diapositiva. A ver, pasala. sí. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahora sí. Bueno, Ahora perfecto. sí. Ahora sí. Bien. Bueno, las imágenes que les mostraba eran estas, las del primer registro que se fundó el Anthony Nolan. A ver si puedo pasarlas. Ahí no las ven, ¿no? Acá el polimorfismo y la cantidad de variantes alélicas. Esta es la imagen que quería mostrarles. Hugo, ¿ahora sí se ve? Sí, perfecto. Se ve Sí, perfecto. bueno, Está pasando. Ahí bárbaro. estamos. Este es el intercambio que yo les quería mostrar de productos de CPH en todo el mundo durante el 2022 y esto es gracias a la existencia de los registros de donantes no relacionados en todo el mundo. Hay actualmente registros en 65 países e incluso hay más de un registro por país en algunos casos. La mayoría son organizaciones no gubernamentales, las que tienen, bueno, los registros de los donantes. La WMDA es la Asociación Mundial de Donantes de Médula Ósea y es la que nuclea todos los registros del mundo. Y actualmente hay registrados más de 41 millones de donantes y más de 800.000 unidades de sangre de cordón umbilical. Y el INCUCAI es miembro de la WMDA, con lo cual tenemos acceso a todos los donantes registrados del mundo y realizamos las búsquedas a través de la WMDA. Siendo miembros se realizan encuentros anuales en donde se hacen consensos, se actualizan los estándares internacionales porque la WMDA es la que realiza los estándares acerca de cómo se estudian a los donantes, qué donantes pueden quedar excluidos, cómo tienen que ser los intercambios de CPH y cuáles son los estándares de calidad. Y también se discuten los problemas, que la verdad es que los problemas que tienen los registros son comunes en todos lados. Este gráfico es para mostrarles la cantidad de donantes que están registrados por continente. El que mayor tiene es Europa, tiene más de 18 millones de donantes y la mayoría lo aporta Alemania, que tiene 10 millones, seguido por Norteamérica. Y si analizamos las tasas de donantes cada 10.000 habitantes,
las que tienen, el país que tiene mayor registro de donantes es Israel. Entonces es la cantidad de donaciones que hubo por año. En el 2022 hubo más de 23.000 donaciones y eso es lo que veíamos antes en la imagen de la cantidad de intercambios intercontinente e intracontinente. Bueno, y las funciones de los registros, de la mayoría de los registros y en especial del nuestro, es incorporar donantes voluntarios de CPH y además gestionar la búsqueda y procuración de CPH tanto para pacientes argentinos como para pacientes del extranjero que necesitan un trasplante halogénico con donante no relacionado. El registro se creó en el año 2001, impulsado por el doctor Víctor Hugo Morales, bajo esta ley, y empezó sus actividades el 1 de abril del 2003. Por eso, este año se cumplió el aniversario número 20 y hubo una celebración por esto en el cual asistieron autoridades del Ministerio de Salud y también se reencontraron se conocieron donantes argentinos con sus receptores, con sus pacientes. Para los pacientes argentinos, la creación del registro permitió que pudieran trasplantarse en el propio país y no tuvieran que viajar al exterior para hacerlo, con lo cual muy pocos podían hacerlo. Y la incorporación de donantes argentinos permite tener la donación en menor tiempo, con menores costos, evitar las enfermedades no endémicas en el país y aumentar la diversidad genética. En cuanto a la organización, tenemos distintas áreas: el área de captación de donantes, el área de donantes argentinos, el de pacientes argentinos, que es el de búsquedas internacionales, también un área de selección de donantes e histocompatibilidad, una administración contable y la coordinación de la Red Nacional de Trasplante que está formándose. El Laboratorio Nacional de Inmunogenética se inauguró hace muy poquito tiempo, se habilitó y está empezando a ponerse en marcha. Bueno, en el área de captación de donantes se coordinan todas las acciones de promoción para la inscripción de los donantes en la red nacional. Se llevan acciones de comunicación, educación y capacitación a distintos actores, como por ejemplo los agentes de captación que están en los bancos de sangre y los servicios de hemoterapia de todo el país. Y principalmente realiza la gestión de la inscripción, el estudio de los donantes inscritos y la incorporación en sí misma al registro nacional. Bueno, la inscripción de los donantes se realiza en los bancos de sangre y servicios de hemoterapia de todo el país. Hay más de 226 ahora y se están realizando convenios con las provincias. Bueno, cuando el donante se inscribe, el donante que asiste a donar sangre se inscribe, se le brinda toda la información por los agentes de captación que están capacitados, y la ventaja de que los donantes en nuestro país se incorporen con la donación de sangre es poder, además de brindarles una información cara a cara, poder hacerle las serologías en el momento, y también porque estos donantes en general son fidelizados, son donantes que acuden regularmente a donar sangre. Por supuesto que es un acto voluntario y altruista, y cuando los donantes son inscriptos y tienen serologías negativas, actualmente se realiza el estudio de HLA de
ellos en alta resolución en Estados Unidos. Desde el 2014 que existe un convenio con la OPS, entonces se envían las muestras allá, pero este año con la inauguración del Laboratorio Nacional de Inmunogenética se proyecta que en un tiempo puedan hacerse acá las tipificaciones. Una vez que están los informes de HLA en alta resolución, se ingresan en el registro y en el CINTRA, están visibles. Además, cuando ya ingresan las tipificaciones en CINTRA, se exportan a esta página que se llama Search and Match, que es de la WMDA, donde se vuelcan para que estén visibles los donantes y disponibles para todos los registros del mundo. Cuando el donante se quiere inscribir, se le explican cuáles son los pasos. Por supuesto que tienen que donar sangre, es el primer paso fundamental, que la sangre va a ser estudiada, se van a descartar enfermedades infectocontagiosas, que se van a estudiar su información, sus datos genéticos, pero que la información del paciente, la identidad va a estar resguardada, porque de hecho la información, los informes HLA van con un código que se llama GRID, o sea, no van asociados a nombre y apellido, y que cuando un paciente que tenga una indicación de trasplante con donante no relacionado tenga una compatibilidad con él, se lo va a llamar, se le va a brindar nuevamente información, se le va a consultar si realmente afirma esta voluntad de donar y se le van a hacer estudios adicionales. Posteriormente se le va a consultar por qué vía quisiera donar las células, si fuera por sangre periférica, por aféresis o por punción de médula ósea. Actualmente hay más de 295.000 donantes tipificados y la mayoría están en alta resolución. Muchos fueron tipificados en estos últimos 3 años y la mayoría también está disponible. El año pasado hubo una inscripción de 14.000 donantes al registro y esperamos que este año sea mayor. La inscripción de los donantes tiene que ser entre los 18 y 40 años. La edad bajó en el año 2020 y ahora voy a explicar por qué. Tienen que presentar buen estado de salud y una vez inscriptos pueden donar hasta los 60 años. En nuestro registro la mayoría tienen entre 30 y 49 años y hay un predominio de mujeres, como ocurre en el resto del mundo. Respecto a las unidades de sangre de cordón umbilical, hay más de 4.100 tipificadas y lo realiza el Garrahan. Si analizamos la tasa de donantes inscriptos por provincia, la media es de 67 y hay provincias que tienen muchos más donantes que esta media y otros que están muy por debajo, por lo cual tenemos que trabajar con esas provincias para aumentar la captación y aumentar entonces la diversidad genética. Yo comenté recién que la edad de captación disminuyó a los 40 años, hace 3 años, y esto al igual que en otros registros, por ejemplo el Anthony Nolan de Reino Unido acepta la inscripción de donantes hasta los 30 años y el registro de Estados Unidos en MDP también hasta los 40. Y muchos registros también han bajado la edad. Esto se debe
a que está estudiado que los donantes, y seguramente ya lo vieron en otras clases, que la tasa de supervivencia a largo plazo es mucho mejor cuando los pacientes se trasplantan con donantes jóvenes. Esto tiene que ver con la celularidad en la colecta y también con la proliferación celular por el acortamiento telomérico que ocurre a lo largo de los años. En general, los médicos en los servicios de trasplante seleccionan donantes entre 18 y 32 años en promedio. Y además, siempre se tiene en cuenta la seguridad del donante y existen muchas más complicaciones en donantes añosos. Por eso es que por todas estas causas se disminuyó la edad. Estos son algunos artículos en los cuales hacen mucho énfasis en la edad del donante para evitar complicaciones post-trasplante y para tener mejores resultados. Incluso en el mundo se habla de este riesgo-beneficio que hay, este balance entre la edad, la compatibilidad. Hay algunos centros de trasplante que muchas veces plantean quizá elegir a un donante no relacionado joven por sobre algún donante relacionado añoso. Bueno, y el área de donantes argentinos es el que gestiona la búsqueda y la procuración de CPH con donante argentino, ya sea para un paciente argentino como un paciente del exterior. Entonces realiza la búsqueda, la procuración, la entrega del producto de CPH en el centro de trasplante y el seguimiento de los donantes post-donación, que la WMDA recomienda que se haga por 10 años. Entonces, ante una solicitud de búsqueda de un donante argentino de cordón umbilical, se carga el HLA del paciente en Cintra y esto arroja lo que llamamos un preliminar o listado de donantes compatibles en Cintra. Lo que se muestra es entonces el grid, que es lo que les dije que es como el nombre y apellido del donante, por lo cual se resguarda la identidad, la edad, la compatibilidad, el sexo y el grupo sanguíneo. Y, bueno, la compatibilidad en cada locus. Si existe un match y el registro del país del paciente solicita una tipificación confirmatoria, entonces el equipo del área de donantes se contacta con él, le brinda información, le consulta si quiere seguir con el proceso, le consulta también sobre su estado de salud y si el donante está de acuerdo en continuar, se le solicitan las tipificaciones confirmatorias porque a pesar de que hoy en día los donantes están tipificados en alta resolución, es necesario tener una segunda tipificación para corroborar que sea la correcta. También se le solicitan las serologías y esto puede ser realizado desde el lugar de residencia. Se envían las muestras desde cualquier provincia en donde resida el donante hacia el laboratorio del registro. En este caso, hasta este momento se envían la muestra para la confirmatoria a Estados Unidos y las serologías sí se hacen en nuestro país. Entonces, este es un ejemplo de cómo se informan lo que le llamamos IDM, pero que son las serologías hechas. Y
cómo se ve el resultado de Histogenetics, es el laboratorio a donde enviamos actualmente, cómo se ven las tipificaciones confirmatorias, todas en una misma página para poder comparar bien la compatibilidad. Este es el HLA del paciente y este es son las confirmatorias de los donantes. Entonces, si en base a estas dos cosas, las serologías y la confirmatoria, la compatibilidad, el registro o el centro de trasplante, en realidad el equipo médico del paciente considera que es un donante adecuado, se solicita la colecta de ese donante, el equipo de donantes contacta nuevamente al donante, le brinda más información y le consulta cuál es su preferencia respecto a la vía de donación. Por más que el equipo médico sugiera que la vía sea por punción de médula ósea o sangre periférica, el donante es el que termina determinándolo según su preferencia. Luego se programa las fechas y el viaje del donante hacia el centro de colecta donde se van a hacer los estudios y la preparación. Este es un ejemplo del informe de la evaluación del donante, donde se le hacen nuevamente anticuerpos, serologías, PCR, examen físico con estudios complementarios y entonces se le aprueba un apto médico para poder donar. Por supuesto, hoy en día la mayoría de las donaciones son por sangre periférica, por aféresis. Bueno, están decreciendo las que son por médula ósea. Y bueno, se le explica al donante cómo va a ser la colecta por sangre periférica, la movilización durante 4 o 5 días con factores y los efectos adversos que habitualmente tienen son comunes y leves. Respecto a la colecta por punción de médula ósea, también se le explica que es bajo sedación, que va a requerir internación en unos días posteriormente para controles. Y bueno, esta es una imagen de cómo es recolectada la sangre de cordón umbilical y que el banco de cordón se encuentra en el Hospital Garrahan. Bueno, luego el procesamiento ocurre en los establecimientos de preparaciones celulares que se habilitan en un marco de un programa de trasplante de CPH y que tienen que cumplir estándares para manipulación mínima, la reducción de volumen de plasma, glóbulos rojos, selección celular y criopreservación. Y esto está bajo una resolución que se llaman normas para las buenas prácticas de elaboración y laboratorio para preparaciones celulares, y todo está bajo los aspectos de un sistema de gestión de calidad. Bueno, y lo que es muy importante es realizar el recuento de CD34, de células CD34 positivas para ver si se corresponde con la dosis que fue solicitada para el paciente o si se debería hacer una nueva colecta al día siguiente. Este es un reporte de colecta en el cual lo importante es que se informen, bueno, cuántas bolsas fueron colectadas, la celularidad, si es necesario ir a un segundo día de colecta o ya con el primero fue suficiente. Luego el transporte, si la entrega es para un centro del propio país, se realiza por un miembro del equipo del INCUCAI, y si no, si es para el resto de los países, se contrata un servicio de courier que transporta las células.
se realiza el transporte en estas conservadoras con un monitoreo estricto de la temperatura, que tiene una buena trazabilidad, una memoria. Y en la pandemia, en el año 2020, se comenzó a utilizar mucho la criopreservación y hoy en día se utiliza en algunos casos porque la ventaja que tiene para los centros de trasplante, para los pacientes, es la posibilidad de manejar los tiempos con los donantes no relacionados, según la disponibilidad de camas o según la disponibilidad del donante también, y evitar, por supuesto, imprevistos que pueden ocurrir. Pero los riesgos son la no infusión, por ahí por una recaída del paciente, una intercurrencia, y siempre hay una pequeña pérdida de celularidad. Siempre cuando se decide, previo a la colecta, criopreservar las células, es necesario notificarle al registro del donante, porque el donante tiene que dar un consentimiento y aprobarlo y saber que sus propias células no van a ser infundidas, sino que van a ser criopreservadas, y esto se hace a través de un formulario. Este es un gráfico que muestra cómo fueron creciendo las solicitudes de búsquedas de donantes argentinos a lo largo de los años y después de los estudios confirmatorios, es decir, las serologías y las tipificaciones confirmatorias, discriminado por pacientes argentinos y pacientes del exterior. Este año se superaron las 516 colectas desde el año 2008 al 2022 de donantes argentinos, los cuales 270 fueron para pacientes argentinos y 246 para pacientes del exterior. Y este gráfico también muestra cómo fueron creciendo los pedidos, las colectas en sí mismas a lo largo de los años. Y, perdón, en el año 2014 ocurrió un quiebre, un aumento, y esto fue debido al comienzo de tipificación en alta resolución. Eso tuvo un impacto grande en la selección de los donantes. Cuando los donantes no son elegidos para pacientes de Argentina, el principal país que solicita donantes argentinos es Estados Unidos, seguido por España, Italia, Uruguay y Alemania, pero el principal es Estados Unidos. Bueno, respecto a al área de pacientes argentinos, como habrán visto, bueno, las indicaciones de trasplante alogénico en pediátricos en general son enfermedades no malignas, inmunodeficiencias, seguidos por linfoblástica aguda y mieloblástica aguda y anemia plástica, y en adultos LMA, mielodisplasias y LLA. Entonces, ¿cómo se contacta el equipo médico con el registro? ¿Cuál es el primer contacto? Un paciente con alguna de estas enfermedades requiere un trasplante de médula ósea, entonces se estudia el HLA del paciente y de los familiares, y también cualquier hematólogo del país puede solicitar una búsqueda preliminar. La búsqueda preliminar habitualmente se realiza con el HLA del paciente en baja o mediana resolución, y es un informe que ayuda a darse una idea de qué posibilidades tendría ese paciente si se necesitara buscar un donante no relacionado, porque esto nos ayuda mucho a ver en algunos casos qué intensidad uno le
le daría el tratamiento previo. Cuando el paciente es derivado al centro de trasplante, si no tiene un donante compatible o no es adecuado para el paciente, un donante familiar compatible, entonces se solicita la búsqueda de donante no relacionado, la búsqueda formal. Cuando hablamos de búsqueda formal, hablamos realmente de activarla. Es decir, se envía la muestra de sangre del paciente hacia el laboratorio del registro y además una muestra de suero para realizar los anticuerpos anti-HLA. Entonces enviamos la muestra de sangre a Estados Unidos y los anticuerpos se realizan localmente. Con esto se carga el HLA del paciente en alta resolución en la página de la WMDA, que arroja un informe de los donantes compatibles, tanto argentinos como extranjeros. Hay equipos de trasplante que tienen un área de selección de donantes, pero la mayoría delega la selección de los donantes y el análisis en nuestro área de selección de donantes e histocompatibilidad. Entonces, evaluando el listado de donantes compatibles, se solicitan los estudios confirmatorios y el centro de trasplantes, quien selecciona el donante más adecuado, solicita la colecta y el área de pacientes realiza la gestión de la colecta, el transporte y la entrega en el centro de trasplante. El área de selección de donantes e histocompatibilidad, entonces, bueno, selecciona según los algoritmos y las recomendaciones internacionales, la compatibilidad HLA, edad, el sexo, la cantidad de embarazos, el citomegalovirus, el grupo y factor, y siempre teniendo en cuenta el informe de anticuerpos anti-HLA que tienen que estar lo antes posible para hacer la selección. Porque actualmente cuando se realiza la búsqueda formal, ya el centro de trasplante puede enviar la muestra de sangre el mismo día. Y el resultado está más o menos en 7 días hábiles. Entonces siempre tarda más el informe de los anticuerpos, con lo cual a veces puede ser una limitante para empezar la selección. Actualmente se solicitan 5 donantes para hacer los estudios confirmatorios y serologías, pero la verdad es que se pueden solicitar más si es necesario, si es una búsqueda difícil. Así se ve en la WMDA la búsqueda. Se ve el HLA del paciente y el listado de donantes compatibles que muchas veces cuando el paciente tiene un HLA que es bastante común, arroja muchos resultados, muchos donantes, y la lista es muy larga. Pero acá lo que se ve es, bueno, la compatibilidad, 10 de 10 en este caso, es 12 de 12. Acá se ve el registro del donante, que esa admisión es el de Israel, el sexo, la edad y el grupo sanguíneo. Y acá también en algunos casos el citomegalovirus. De KMS, por ejemplo, es de Alemania. Y acá, si no es compatible el DP, muestra si es permisivo o no permisivo. Las búsquedas también fueron aumentando a lo largo de los años, las búsquedas para pacientes argentinos, y habiendo solicitado los estudios, tenemos estos 3 informes que son los fundamentales para seleccionar o no a un donante. Entonces, las confirmatorias de los donantes, también realizadas todas en Histogenetics, para tener el informe del paciente y de los donantes posibles en el mismo laboratorio.
Este es un ejemplo del informe de anticuerpos anti-HLA y los resultados IDM, que son todos los datos de las serologías, bueno, el peso, los embarazos, citomegalovirus. Con estos 3 estudios, entonces el centro de trasplante los evalúa y si hay un donante adecuado para su paciente, solicita la colecta. Estos son los formularios de ejemplo en donde se registra la fecha que sugiere el centro de trasplante para que el donante se realice la colecta, es decir, cuándo va a empezar el acondicionamiento y cuándo necesitaría infundir las células, y la dosis de células necesarias, ya sea por punción de médula o por aféresis. Y bueno, el registro, por ejemplo, que recibe, en este caso el DKMS es el registro alemán. Este es el DKMS de Chile. Chile no tiene un registro propio del país que haya surgido como en el caso de nuestro país, sino que el DKMS, que es un registro internacional, comenzó a incorporar donantes en Chile. Bueno, el registro que recibe arma un plan posible, es decir, cuándo se haría el examen físico el donante, cuándo tendría el clearance, que este es el apto físico, y cuándo se podría hacer la colecta. Bueno, y lo que quería mostrar acá en esta diapositiva es la importancia del contacto del registro del donante con el donante, porque todo esto tienen que controlarse muy bien las fechas. Mientras el paciente inicie el acondicionamiento, el donante tiene que estar recibiendo los factores y movilizándose, y es importantísimo que el registro contacte al donante en esos días, le consulte si está teniendo algún efecto adverso, si tuvo algún inconveniente. Debe estar bien programado los días de movilización y también el día de colecta y el transporte. Lo que es importante es que el viaje, el transporte no demore más de 72 horas por la viabilidad celular. Entonces, el registro envía unos días antes cuál sería el itinerario de viaje con todos los vuelos y a qué hora llegaría el producto al centro de trasplante, con todos los datos de la persona, el courier, que va a trasladar las células. El courier pertenece a una empresa especializada en esto, transporta las células en una conservadora, pero en la cabina del avión, porque tiene que estar monitoreada la temperatura constantemente, y se necesitan muchas autorizaciones para el ingreso al país. Entonces está al cuidado de la CPH y en especial de que no atraviesen rayos X en los aeropuertos por el daño celular. Y es quien finalmente entrega las células en el centro de trasplante. Estos son los centros de trasplante que hacen trasplante con donante no relacionado, y como verán están concentrados en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Los trasplantes de pacientes argentinos realizados en los últimos años son estos. El año pasado se hicieron 140 y hasta hace unos días suman 1.633 trasplantes de pacientes argentinos.
cuando las CPH no provienen de Argentina, provienen principalmente de Alemania. Más o menos, hoy en día es más o menos 1/3 de donantes argentinos con los que se trasplantan nuestros pacientes, 1/3 de donantes alemanes y el otro tercio está repartido, la mayoría de Estados Unidos, de Reino Unido y de Brasil. Bueno, el área de administración contable es el que gestiona las autorizaciones de los módulos a los financiadores. El módulo 1, que es el estudio HLA del paciente y los estudios confirmatorios de los donantes, en general 5 donantes. Y el módulo 2 es el que incluye toda la colecta y el transporte. Y en el caso de donantes argentinos es quien realiza la facturación a los registros del exterior. Con todo eso se hace una suma de los gastos y una rendición posterior, y cuando corresponde se devuelve al financiador el monto no utilizado. Bueno, hubo mejoras recientemente para agilizar e igualar el acceso. Haciendo un análisis acerca de los tiempos de autorización de los financiadores, había muchos que en algunos casos podían demorar 60 días en realizar la autorización, como otros, por ejemplo, prepagas, que demoraban 2 días nada más. Entonces, eso generaba que los pacientes se recibía la muestra, o, por ejemplo, no se podía enviar la muestra, no enviaba la muestra al centro de trasplante hacia el registro para hacerle el HLA en alta resolución al paciente, debido a que no estaba autorizado el módulo 1. Entonces lo que hicimos fue comenzar con el estudio del paciente al mismo momento en que el centro de trasplante solicitaba la búsqueda formal, para poder igualar las oportunidades para todos y que no haya esta diferencia tan grande. Bueno, también el financiamiento INCUCAI para las búsquedas en los casos de pacientes con cobertura pública exclusiva, y los programas de cofinanciamiento de trasplante y de sustentabilidad que vienen del Fondo Solidario de Trasplante. Los objetivos en los cuales estamos trabajando actualmente son mejorar la captación de los donantes jóvenes y en provincias con menor representación para aumentar la diversidad genética. Esto lo estamos trabajando mucho con la Dirección de Comunicación del INCUCAI, tratando de promover la donación y actualizando información en redes sociales. Las redes, la verdad es que son los que más llegan a los jóvenes hoy en día. También realizando convenios con universidades y capacitaciones de promotores y comunicadores, acuerdos de cooperación con las provincias en donde se brindan cursos de capacitación y de actualización a los agentes de captación en los bancos de sangre y servicios de hemoterapia. Y para la abreviación de los tiempos de búsqueda, lo que mencioné de activar el proceso únicamente con el pedido de búsqueda formal, la posibilidad de workup directo. Workup le decimos a la colecta, la solicitud de colecta del donante. Esto es importante porque en los casos que son urgentes y teniendo a los donantes tipificados en alta resolución, es posible solicitar al mismo tiempo de la colecta la tipificación confirmatoria. Es decir, que ya se puede ir reservando una fecha de colecta, con lo cual eso acorta mucho los tiempos,
mientras se espera la tipificación confirmatoria del donante. El riesgo es que ocurra una discrepancia cuando uno recibe el resultado. Obviamente hay que recibirlo previo a que el donante empiece a movilizarse, pero bueno, la verdad es que la probabilidad de que esto ocurra es muy baja y el beneficio es muy grande porque pueden llegar a tenerse colectas en 4 o 5 semanas. Bueno, y respecto a cortar los tiempos también, tratar de obtener las confirmatorias y los anticuerpos anti-HLA mucho antes, que esperamos que eso sea posible con el laboratorio. También estas diferencias en los tiempos dependen mucho de cada uno de los registros internacionales. Hay registros que demoran mucho más en contactar a los donantes o que tienen menos disponibilidad de turnos en los centros de colecta. Bueno, respecto a mejorar el acceso, se está trabajando en una coordinación de la Red Nacional de Trasplante de CPH. Los problemas que existen es, como mostré recién, que la distribución de los equipos de trasplante se encuentra en pocas provincias. El 85% se concentran en Cava, en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y todos los equipos pediátricos están situados en estas provincias y también son los que hacen los 4 tipos de trasplante. Y que la mayoría son equipos de trasplante del sector privado. Bueno, este es un listado de cuáles son los equipos de trasplante del sector público y del sector privado, que son más todavía. Pero entonces un gran inconveniente es que los centros de trasplante que realizan no relacionados son pocos, están distribuidos en pocas provincias. Entonces, esto también genera una inequidad en los tiempos hay mucha diferencia en algunos casos en el periodo entre la indicación de trasplante y el trasplante en sí mismo. Y algo importante, los hitos importantes son la asignación del centro de trasplante, la primera visita al centro, los estudios pretrasplante y la obtención de las drogas. Ocurre que muchas veces los centros de trasplante están sobrecargados de pacientes, entonces no tienen disponibilidad de turnos y de camas, y la idea de la coordinación del registro es que se pueda reasignar a los pacientes y los centros de trasplante según la región y el tipo de trasplante. Sería conveniente que determinados pacientes que, bueno, tienen indicación de trasplante autólogo o relacionado puedan resolverlo en provincias próximas a su domicilio. Perdón. Y entonces poder descomprimir aquellos centros de trasplante que realizan trasplante con donante no relacionado. También se está trabajando en la provisión de drogas de alto costo, de difícil obtención, y queremos que los principales hitos que mencioné queden registrados en Sintra para poder hacerle un seguimiento. Respecto a la informatización, estamos trabajando en estos 2 sistemas. Bueno, Prometheus es un sistema que permite realizar las búsquedas completamente, desde el principio al fin, gestionar todas las búsquedas y tener un intercambio con los registros asociados. Y también estamos realizando una reingeniería, sería de Sintra, en donde se va a combinar
lo que ya conocemos de Cintra con otras cuestiones nuevas que estamos viendo. La idea es que quede todo el caso del paciente registrado en un único lugar. Es decir, que incluso puedan figurar los donantes relacionados que tiene el paciente con todas sus características y debajo, si se estudiaron donantes no relacionados, también la compatibilidad, la edad, sexo, bueno, el resultado de los anticuerpos anti-HLA, que quede todo integrado en una misma página en el mismo caso del paciente. Para que, y bueno, todos los formularios, en los casos de las búsquedas de donantes no relacionados, que queden integrados en Cintra. Para que esto también simplifique mucho el trabajo de todo el equipo de trasplante. Bueno, también estamos trabajando en la calificación para la WMDA. Si bien hay mucha confianza en todo el mundo con nuestro registro argentino, con el trabajo, con la calidad de los estudios, los servicios que brinda el registro, la calificación es como que da un puntaje y todavía una confianza mayor. Y bueno, finalmente se está articulando el Laboratorio Nacional de Inmunogenética con todo el trabajo del registro y con las diferentes provincias. Esta es una foto de la inauguración hace unos meses. Y bueno, el INCUCAI, como verán, está en interacción con laboratorios, tanto locales como del exterior, con la WMDA, por supuesto, para hacer las búsquedas y para seguir los estándares, con todos los registros internacionales de donantes, con los centros de colecta locales, que no los mencioné antes. Centros de colecta funcionan en el Hospital Privado de Córdoba y acá en el Hospital Alemán, el Británico y el Fleming. Bueno, con los centros de trasplante y por supuesto con todas las jurisdicciones. Esta es una imagen del CRESI, donde se puede consultar la estadística de todos los años y según centro de trasplantes, según financiadores. Acá están los trasplantes discriminados según autólogos, halogénicos relacionados, haplo y no relacionados. Y bueno, después de post-trasplante se genera algo muy lindo en el vínculo, que es la posibilidad de conocerse donantes y receptores. En el registro hay una normativa que es 1 año, en general es así para todos los registros, 1 año en el que se debe mantener la confidencialidad de la identidad, pero luego de eso, si donante y receptor están de acuerdo, se pueden liberar los datos y bueno, ocurre esto que muchas veces se envían cartas o se llegan a conocer personalmente. Bueno, y el 1 de abril es el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, porque el 1 de abril del 2003 comenzó el funcionamiento del registro. Y el tercer sábado de septiembre de cada año es el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y son buenas oportunidades para difundir la importancia de la donación de médula y también para agradecer a todos los donantes de nuestro país y del mundo, porque con su acto voluntario permite darle otra oportunidad a los pacientes. Bueno, muchas gracias y acá les dejo mi correo electrónico para quienes quieran hacerme alguna consulta o comentario o necesiten
algo en particular ahí del registro, bueno, estoy disponible para eso. Bueno, Voy a muchas sacar la gracias. presentación. Muchas gracias. Claro, deja de compartir la pantalla si podemos. Ujú, Bueno, ahí está. muy linda charla, Laura, la verdad, felicitaciones. Bueno, gracias a Este, ustedes. no, por favor. Tenemos algunos comentarios o una pregunta, mejor dicho, en el chat. Vos sabés que Sí, este curso es amplio y transversal. Entonces, preguntan, ¿qué es uno de los, Gloria pregunta, la sigla WMDA, ¿qué significa? sí, es la Asociación Mundial de Donantes de Médula Ósea. La Asociación Bien, Mundial es la que nuclea a todos los registros del mundo y es quien define todos los estándares que tienen que haber para la captación, la búsqueda y la donación de, de médula de los donantes no relacionados. Sí, y es donde nosotros, bueno, somos miembros y además realizamos todas las búsquedas de donantes a través de su plataforma. Es decir, que todos los donantes existentes en el mundo, de todos los registros, están volcados en la WMDA. muy bien. Buenas tardes o buenos días, doctora. Soy la doctora Buenas Graciela tardes. Klein, soy oncohematóloga y quería hacerle dos o tres Sí, preguntas sobre su disertación que fue muy buena. Usted dijo que el seguimiento de los donantes argentinos en general mm, se hacía durante 10 años. Lo que le quería sí, preguntar es quién lo hace, dónde se hace y quién releva esos resultados. sí, ¿Cuáles son? Perdón, sí. Adelante, adelante. sí, lo hace la doctora Sandra Formizano actualmente en el área que ella forma parte del área de donantes argentinos. Ella se contacta con los donantes y, bueno, a través de distintas preguntas lleva un registro acerca de su estado de salud. En general, no se ha detectado por ahora ningún evento adverso tardío en ningún donante. Sí, Lo pero... otro que le quería preguntar es acerca, usted comentó los centros que realizan la colecta, en general son privados, dijo el Fleming, dijo el británico Fleming, y el británico, alemán. privado de Córdoba y el alemán, sí. Son esos los que actualmente, sí, ¿Ha sido por sí. una cuestión de convenio especial o por qué no hay admisión? Convenio. La idea es incorporar servicios públicos, sí, por una cuestión de, sí, de disponibilidad en general, de turnos, etcétera. Es que ahora son esos los centros de colecta, pero está en proyecto incorporar algún otro público que sea posible. Sí. Bien, perfecto, bueno. Quería preguntarte, Laura, ¿cómo va la experiencia con las búsquedas preliminares por los hematólogos de cabecera? Porque Bueno, nosotros sí. desde la red, desde la red provincial un poco vivimos, porque en realidad desde no hace tanto que se le dio un impulso a que para cortar los tiempos, los hematólogos de cabecera pudiesen, pero claro, no estaban familiarizados con el sistema de búsqueda, en fin, con el CITRA, Sí. etcétera. Entonces, la verdad que recibíamos muchas consultas de cómo debían hacerlo, a algunos se les complicaba un poco, pero por falta de práctica, no porque sea muy dificultoso, sino como toda cosa Sí. nueva, y nosotros siempre los referimos a ustedes, ¿no? Como Sí. a dónde hacer la Sí. consulta y que nos guíen. ¿Cómo va ese tema? Bien, porque ahora con la creación de la red tenemos mucho más vínculo. La red tiene mucho más vínculo con las provincias y lo que se hizo es hacer un relevamiento de todos los hematólogos que hay en las provincias y ya se les da el usuario y contraseña, ¿sí? Son todos los que tienen. Antes lo que ocurría es que
por ahí el que tenía acceso era el jefe de servicio o solo un médico de un servicio y bueno, sí, un hematólogo dejaba de estar en contacto con un hospital y seguía atendiendo de manera particular, no tenía este acceso, se generaba un problema, una demora por ahí en el pedido. Pero sí, ahora la idea es que todos los médicos hematólogos tengan su propio usuario y contraseña y ya puedan hacer la búsqueda preliminar apenas el paciente tiene la indicación de trasplante. Sí. Sí, consideramos que es muy importante porque por los tiempos que vemos nosotros que manejamos en concretar el trasplante con halogénico no relacionado. Sí. Nosotros desde la red provincial, que es pública, teniendo 3 centros, como bien comentaste al principio, es de las pocas jurisdicciones que tiene centros privados con cobertura pública, público me refiero, ¿no? Sí. Que hagan trasplantes pediátricos y de adultos halogénicos no relacionados y que sufren una presión muy grande por la cantidad de solicitudes tanto de la propia provincia de Buenos Aires como de otras provincias que lo requieren, ¿no? Sí, Entonces ahí se genera un cuello de botella entre la capacidad que tienen los centros de trasplantar y la cantidad de demanda que existe. Claro, la cantidad de demanda que existe. Sí, totalmente. Es un tema que... Sí. Dos cosas. No, digo, perdóname, que ahí se prolongan los tiempos. Sí, perdón. Hace poco hicimos como un relevamiento y nos daba algo así como un promedio, para hablar de números reales, ¿no? De 7 meses u 8 meses para completar un trasplante. De patologías que muchas veces no pueden esperar ese tiempo. Y que No, seguro. nos desafía, ¿no? Los tiempos sí, es difícil medir tiempos en las búsquedas, porque primero hay que definir cuándo empieza la búsqueda. La búsqueda en realidad no empieza con la búsqueda preliminar, que en realidad debería llamarse informe preliminar, que es cuando apenas se diagnostica el paciente, muchas veces el médico quiere tener una idea de si llega a trasplantarse, qué posibilidades tendría. La búsqueda empieza en el momento que se pide la formal, que se envía la muestra al exterior. Ahí lo que hicimos, ahí también había casos en los que demoraban 2 meses únicamente en ya mandar la muestra a estudiarse, o sea, el paso 1 de la búsqueda. Eso por suerte lo abreviamos, lo eliminamos, porque hoy en día se pide la búsqueda formal en Sintra y ese mismo día se puede enviar la muestra al exterior. Ese es un paso. Y después hay muchos factores que en el medio se encuentran, pues si los pasos no hubiera ningún inconveniente en el medio y el registro del donante fuera un registro, muchas veces es el DKMS que es de Alemania, responde muy rápido, se pueden tener colectas en 5 semanas, son otros tiempos. Está la posibilidad, más con esta posibilidad de hacer workup rápidos, directos, que son cuando se solicita la colecta en el momento 1 junto con la confirmatoria. Pero es como vos decís, Hugo, que hay muchos factores que determinan el tiempo, que la mayoría de las veces son en el ámbito público, la no disponibilidad de camas, porque se concentran los trasplantes, ya sean autólogos o relacionados, en los centros que pueden hacer no relacionados. Entonces muchas veces los no relacionados quedan un poco postergados y la idea de trabajar en red es lograr redistribuir aquellos trasplantes, por ejemplo, autólogos o relacionados que puedan hacerse en otras provincias y dejar a estos centros que ya están experimentados para hacerlos no relacionados. Claro, exacto. Una última consulta le quiero hacer. En una de las diapositivas usted mostró que las provincias, sobre todo del sur y algunas del noroeste, son las que menos, digamos, personas involucradas en la donación hay. De hecho, los números son 0.
¿A qué atribuye usted, a qué puede atribuírsele este déficit de donaciones para Puede el ser registro? sí, por cuestiones de comunicación, de acceso a la información o de brindar información, también por la posibilidad de acudir a los bancos de sangre o servicios de hemoterapia, la cantidad que haya en la provincia, y también muchas veces es por las acciones de promoción que tiene cada provincia. Yo creo que son siempre muchos los factores. Sí, la información que se tiene y también el acceso, la posibilidad de tener centros de hemoterapia o bancos de sangre. Hay muchos registros que incorporaron la posibilidad de inscribir donantes por hisopados. Es decir, que no tienen la necesidad de donar sangre. Esto tiene su pro y su contra. Por ejemplo, yo pienso que en estas provincias una de las maneras podría ser esa, si es que a los donantes les es complicado acceder por distancia de su lugar de residencia, por lo que sea, pero como contra tiene la imposibilidad de realizar las serologías en el momento cero y también que uno no sabe cuán fidelizado está el donante, ¿no? Por no haber tenido la experiencia de haber hecho una donación de sangre previa. Ok. Bueno, el último comentario que le hago es que yo estuve en la década del 2000 en el Anthony Nolan haciendo una pasantía, así que conozco bastante bien la historia del ¿Y qué experiencia tuvo? Me imagino que muy buena. Excelente. Sí, seguro, seguro. Bueno, Qué lindo. muchas gracias Bueno. por su charla. Bueno, Bueno, Laura, gracias a ustedes. muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario de la gente que está conectada. De no ser así, vamos a dar por finalizada la Sí, sesión. cualquier cosa me Agradeciendo. pueden escribir. Me escriben al mail, estoy disponible para recibir consultas. Y espero Perfecto. que haya dado un panorama general del Muy trabajo completo. del registro. Bueno, Muy les completo. agradezco mucho. Muy bien. Bueno, ahí están agradeciendo Ignacio Uriarte y a ver, hay un comentario Sí. de Viviana Ravelli. A ver, se me ocurre también la accesibilidad, la información y barreras culturales que por ahí la gente de esas provincias no puede gestionar donaciones. Es con Sí. respecto a la pregunta que yo hice Sí, sobre... claro, de las provincias con menor captación, sí, totalmente de acuerdo. Ahí tenemos que trabajar mucho en brindar información y también porque son provincias que permiten aportar a la diversidad genética del país, Exacto. que lo necesitamos, sí, 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 Por sí. los nichos de población, por los nichos de poblaciones autóctonas, que muchas veces Exacto. no encuentra un donante ni argentino ni internacional, porque bueno, son poblaciones con características genéticas muy particulares. Populares, sí, totalmente, sí, tal cual, así es. Bueno. Bueno, muy lindo todo, muchas Gracias. gracias a ambos y Gracias. bueno, y con el curso continuamos el viernes que viene. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas Saludos. gracias. Hasta Hasta luego. luego.